En el día de hoy presentamos el especial del lanzamiento del libro Control Social, Derecho y Humanismo, hacia un control humanizado de la conducta divergente socialmente nociva, ganador del concurso de escritos jurídicos organizado por Editorial Ledger en 2014 y escrito por el abogado, experto en criminología y docente de la Universidad del Sinú, Dr. Jorge Restrepo Fontalvo. Esta obra contiene una propuesta global acerca de la actuación de los instrumentos institucionales de control social, especialmente del sistema penal y el médico-psiquiátrico, a partir de una cosmovisión humanística racionalista. Los tres ejes señalados en el título del libro son objeto de reflexiones críticas, que confluyen en propuestas específicas de acción, en procura de la construcción de una sociedad auténticamente democrática, en la que los controles de las conductas divergentes socialmente nocivas sean conducidos con pleno respeto a la dignidad humana y con la menor afectación posible de los derechos fundamentales de las personas definidas como victimarias o víctimas. Me importa aquí y ahora destacar su esfuerzo por rescatar la concepción de un humanismo fundamental en el tratamiento de las llamadas conductas desviadas. Y digo que se trata de un rescate porque hablar hoy de humanismo parecería algo anacrónico e inútil, cuando las sociedades contemporáneas se guían por los ideales de lo que se llama o lo que se llaman, a los que se llaman triunfadores, esto es, de quienes han alcanzado éxitos profesionales, riqueza y notoriedad social, al tiempo que desde el lenguaje y del comportamiento de las instituciones sociales se desprecia y margina a los perdedores, es decir, de aquellos que en la lotería de la vida les ha correspondido las posiciones de servidumbre y subordinación a los poderosos y a llevar una existencia miserable y melancólica, tanto desde el punto de vista material como espiritual. Bajo los presupuestos de la ideología del éxito personal, esta visión contrahecha del humano, del ser hombre, las distintas disciplinas que en los estudios universitarios se ocupan del humanismo son vistas por los jóvenes estudiantes con desdén como conocimientos inútiles para su futuro profesional que demanda conocimientos prácticos necesarios para alcanzar el éxito de los triunfadores. Volver a mirar lo humano desde el hombre, desde el ser humano, con sus grandes virtudes, sus grandes realizaciones, pero también con sus miserias. Desde la antigüedad clásica hasta nuestros días es el recuento que maravillosamente y sintéticamente hace el profesor Restrepo con una fundamentación bella que constituye sin duda uno de los méritos de su obra y que le merecieron el premio que hoy celebramos, otorgado por la Editorial Ledger. Hay una vieja corriente que ha crecido con la cultura europea, esa que llaman cultura occidental. Yo prefiero llamarla cultura europea porque Europa queda al oriente nuestro, entonces para nosotros sería cultura oriental. Esa cultura europea a la que nosotros pertenecemos, con esto no estamos negando para nada la importancia de algunos aportes de otros círculos culturales, pero esa cultura europea arranca con un deseo de interesarse por el ser humano, particularmente en el siglo V antes de Jesucristo. Hay allí un filósofo presocrático, al cual el propio Sócrates además no le dio la importancia que tenía, que es Protágoras. Protágoras dijo allá en la Hélade: el hombre es la medida de todas las cosas.
de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Esa frase puede interpretarse de maneras muy diversas. Yo personalmente tengo la convicción de que lo que Protágoras pretendió señalar fue que el hombre debe ser el centro, de que el hombre debe ser la razón de ser de todo, de que el hombre no debe ser sacrificado a nada, sino que por el contrario, todas las cosas deben sacrificarse si es necesario para beneficio del hombre. Eso es para mí el surgimiento del humanismo, tal como yo lo entiendo, poner al hombre como centro. Pero ahí hay otro problema, porque cuando uno dice poner al hombre como centro, entonces habría que preguntarse, ¿y qué es el hombre? ¿Qué entendemos por el hombre? Porque alguien puede salir a decirnos, el hombre no es sino una criatura divina, y como criatura divina es un agente que realiza un plan divino, y entonces alienan al hombre a los fines de un supuesto Dios controlador. Alguien podría decir, el hombre no es sino un homo faber, un hombre que hace cosas, y entonces podrían decirnos que toda la conducta humana está regida por las leyes que presiden las relaciones de producción, y terminaríamos sacrificando nuevamente al hombre y volviéndolo un objeto. Ese humanismo que empieza ya con Protágoras se ha venido concretando hasta llegarse al pensamiento de quien, en mi opinión, es el más importante maestro del humanismo en el siglo XX, que es Erich Fromm. Erich Fromm, quien además ha tenido mucho que ver con el surgimiento de la llamada criminología crítica en Estados Unidos y en Inglaterra, ha precisado un poco qué se entiende por humanismo y qué se entiende por hombre. Hay dos características que tenemos que reconocer en el hombre, cualesquiera que sean las creencias que tengamos desde el punto de vista político o religioso. En primer lugar, el hombre es singular. Cada ser humano es distinto de otro, incluso genéticamente. Se calcula que ha habido un poco más de 40.000 millones de seres humanos, de los cuales estamos vivos unos 7.400 millones. No hay nadie igual a ninguno de nosotros, ni siquiera genéticamente, a menos que seamos gemelos monocigóticos. Esos son los únicos casos excepcionales. Pero como el hombre es mucho más que lo puramente genético, es también lo cultural, lo aprendido, hay que reconocer que la experiencia de cada ser humano es irrepetible. Lo que es hermoso de nuestra condición, de nuestra propia vida, es que de esos 40.000 millones de seres humanos que han existido, nadie es igual a ninguno de nosotros. Su experiencia ha sido tan diferente. Es como si pensáramos que ha habido 40.000 millones de humanidades, 40.000 millones de versiones de lo que significa ser humano. Si somos esencialmente diferentes, cualquier tipo de control social que se vaya a ejercer, cualquier definición que se haga de lo bueno y lo malo, de lo permitido y lo no permitido, no puede partir de un absoluto, de un patrón igualitario. ¿Qué quiere decir eso? Lo que está bien para mí puede estar mal para otro. Lo que a mí me agrada, desagrada a otro. A mí me puede gustar la comida con picante, a otros les gusta sin picante. A mí me puede parecer terrible alimentarme de animales y me vuelvo vegetariano. Otros, en cambio, son esencialmente carnívoros. Mi orientación sexual es heterosexual. La de otro puede ser homosexual. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando se va a definir qué se controla, qué es lo primero que tiene que hacer la criminología, qué es lo que tiene que hacer el derecho penal, qué es lo que tiene que hacer cualquier idea de controlar a los seres humanos, no podemos definir lo normal con un mismo rasero. Tenemos que aceptar diferencias.
Y por eso las normas, las leyes, tienen que ser tremendamente tolerantes de la divergencia. Durkheim hablaba de anomias, personas que están por fuera de la ley. Yo personalmente creo que hay que hablar es de paranomias y de antinomias. Hay personas que tienen normas, que tienen valores distintos de los míos. En un Estado realmente democrático hay que aceptar a todas estas personas. Pero esto nos podría llevar, y es la crítica que con frecuencia se hace a este ideario humanístico relacionado con el derecho penal, con los controles sociales, nos podría llevar a la idea de un libertinaje, de que cada cual haga lo que quiera. No, porque Erich Fromm aclara también, y yo repito con él, si bien el hombre es diferente, el hombre es gregario. El hombre no vive aislado, vivimos en presencia de otros. Entonces hay un límite a mi libertad. Hay un límite a mi libertad de escoger hacer lo que yo quiera, de orientar mi pensamiento y mi acción de esta o de aquella manera. Ese límite son los demás, la alteridad. Yo vivo en presencia de otros, no puedo hacerle daño al otro. Yo no puedo decir, por ejemplo, que lo que para mí es normal es aquello que me da felicidad y que a mí me da mucha felicidad estrangular niños. Eso nadie en ninguna sociedad me lo puede permitir, porque así eso resulte placentero para mí, está destruyendo los derechos de un niño. Para ponerlo menos dramáticamente, yo puedo considerar que a mí me hace muy feliz y es normal para mí oír una música bastante ruidosa a 100 decibeles a las 2 o 3 de la mañana. Bien, eso me hace feliz, pero no deja dormir al vecino. Ahí el Estado tiene que participar y explicarme a mí que no me está irrespetando, sino que está exigiendo que yo respete al otro. En últimas es el imperativo categórico de Kant. Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Puedo comer lo que yo quiera. No me pueden obligar a ser vegetariano o a no serlo. Puedo utilizar los vestidos que yo quiera. Puedo utilizar mi cabello y puedo conducir mi vida como yo lo desee, siempre y cuando no le haga daño directo a otra persona. Yo me pregunto, ¿en qué nos daña a nosotros el que dos personas del mismo sexo convivan y, por ejemplo, quieran tener una familia y adoptar unos niños? ¿En qué me perturba a mí que doña Flor tenga 2 o 3 maridos? ¿No? Eso no le afecta a nadie. ¿En qué me perturba a mí que yo quiera adorar a este o aquel Dios de esta o de aquella manera? O que no quiera adorar a ningún Dios y que pueda incluso expresar mis opiniones en contra de lo que las religiones institucionales pueden hacerle al hombre dañinamente. Entonces todo eso hay que tolerarlo. La idea del humanismo ese que dice hay que respetar al ser humano singular pero gregario, que vive en presencia de los otros, nos diría hay que tolerarlo todo. Todo aquello que a una persona le haga sentir bien, de acuerdo con sus propios valores, no con los que le impone la sociedad, es normal para él, siempre y cuando no dañe al otro. ¿Cómo se expresa eso en los grandes instrumentos de control? En el derecho penal nos damos cuenta, hay que adelgazar los códigos penales. En los códigos penales hay demasiadas cosas que están allí simplemente porque son contrarias a los valores de quienes los redactaron o a los intereses de quienes están en el poder e hicieron escribir esos códigos penales. Hay mucha gente que cree que cuando se interrumpe, por ejemplo, un proceso de gestación, se está matando a un ser humano. Y entonces confunden a muchas jóvenes damas diciéndoles que si abortan están matando a un hijo. ¿Por qué dicen eso? Porque en 1935 Pío XI decidió que en el momento de la concepción le entraba el alma al cuerpo. Antes la Iglesia decía que a las niñas les entraba a los 80 días de la concepción y a los hombres a los 40. En esa época hubieran podido aceptar el aborto de un embrión femenino antes de los 80 días
o de uno masculino antes de los 40. Pero ocurre que hay algunos que no trabajamos con esa idea animista y que creemos que esa idea de que el hombre, además del cuerpo, tiene un alma inmortal, no va con nosotros, y que creemos que interrumpir ese proceso de gestación puede incluso resultar simplemente una decisión que solo atañe a la mujer sobre su propio cuerpo. ¿Por qué entonces vamos a meter presa a la mujer que no cree que eso es pecaminoso, simplemente porque los que redactaron el código creen que es pecaminoso? Si los católicos creen que abortar está mal, no aborten, pero no le impongan sanciones a la mujer que, no creyendo en eso, aborta. Si nosotros creemos, como muchos de nosotros creemos, que nuestras expresiones sexuales deben dirigirse a un ser humano del sexo opuesto, es decir, somos heterosexuales, no por eso tenemos que meternos y tratar de criminalizar, de estigmatizar o de decir, como un bárbaro profesor dijo en la Universidad de La Sabana, ¿no?, que los homosexuales son enfermos. Por ahí todavía hay gente. Al otro día alguien se preguntaba si la homosexualidad era curable. De pronto en la antigua Grecia hubieran preguntado si la heterosexualidad era curable, porque era muy frecuente pues la homosexualidad. Entonces esas llamadas leyes azules, leyes que están fincadas en afirmaciones religiosas o políticas, la idea de que uno no puede oír música rock porque eso es contrario a los valores de la clase proletaria, que no se puede pintar pintura abstracta porque es contrario al realismo socialista, son también formas fundamentalistas de definir qué debe controlarse. A eso es a lo que se opone el humanismo criminológico, que es la idea que sustenta principalmente este texto de control social, derecho y humanismo. Lo que se propone es que el derecho, como un instrumento de control social, se dirija, se organice todas esas formas de control a partir de un respeto a la dignidad humana, a la singularidad de cada ser humano, y eso lleva a una democracia mucho más inclusiva y mucho más tolerante, y desde luego también a la forma como debe ejercerse el control. Al delincuente o a eso que llaman enfermo mental, si está haciendo daño al otro se le puede controlar, pero no humillándolo, no haciéndolo sufrir, respetando en él esa dignidad humana que está presente en todos los seres de nuestra especie. Esa es la esencia de este texto. El profesor Restrepo nos ofrece en su obra, como ya lo señalábamos, un recuento histórico del humanismo entendido como un conjunto de convicciones y creencias acerca del valor del ser humano como individuo y como especie, y de sus potencialidades infinitas de autoperfeccionamiento. Esta visión del humanismo, como lo destaca el profesor Restrepo, tiene sus orígenes en la Grecia clásica, siendo posteriormente enriquecida esta concepción por el cristianismo primitivo, heredero y a su vez superador de la religión mosaica de los hebreos. Ahora bien, tanto en la concepción del humanismo helénico como en el cristianismo, el hombre se coloca como centro y dominador del universo. Creced y dominad la tierra, dice Yahvé a la primera pareja de seres humanos. El brillante periodo de la historia de finales del siglo XIV hasta comienzos del siglo XVII, denominado el Renacimiento, del cual precisamente provienen las expresiones de humanismo, es decir, de todo aquello que es relativo al ser humano, y humanistas, que son los estudiosos precisamente de ese hombre, de ese ser humano. Durante el Renacimiento, que es una de las revoluciones culturales más importantes de la historia,
se rompe con la concepción teocéntrica de la Edad Media para sustituirla por la cosmovisión antropocéntrica, pero no solo se trata de la visión del hombre como centro hacia el cual confluyen todos los seres y los objetos del universo, sino del hombre dominador del mundo material. No es por acaso que a partir del Renacimiento, con su exaltación de la razón como potencia del ser humano, comienza a surgir la ciencia moderna, que mediante el conocimiento de las leyes del universo logra someter a esta a la voluntad del hombre. Esta es la esencia del humanismo occidental, del cual se ocupa la obra del profesor Restrepo. Yo lo que afirmo, aun cuando me soslayo un poco la pregunta, es que en Occidente ha habido dos grandes propuestas humanísticas. La primera de ellas es el cristianismo primitivo. Yo, que soy ateo, y no tengo por qué ocultárselo a nadie, pero que no soy teófobo, no odio la idea de Dios y la respeto en todos los que la tienen. He encontrado al leer, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, una forma muy hermosa de fraternidad que se vivía allí entre los cristianos primitivos. Y es que la idea misma del cristianismo, que probablemente proviene más de Pablo que del propio Jesús, la idea inicial del cristianismo es hermosísima. ¿Por qué? Porque lo que había en el judaísmo era algo que algunos han llamado un monoteísmo local. Ellos defendían un solo Dios, pero para su grupúsculo, que era una muy pequeña parte de la humanidad. Y ese Dios defendía parcializadamente los intereses del pueblo hebreo. Jesús aparece, probablemente por obra de Pablo, como una persona que al encarnarse supuestamente como Dios, al encarnarse Dios en él, es un Dios creador que habla a toda la humanidad. Y por eso Pablo no se dirige solamente a los judíos, sino también a los gentiles, a los demás hombres que no son judíos. Y surge la idea de que todos somos hermanos ante Dios. Esa hermosa idea es una tremenda vena humanística. Pero ¿qué pasa en el año 329? Después de que Constantino se convierte al cristianismo, y entonces, primero Constantino da una libertad religiosa, pero luego le sigue Teodosio, y Teodosio se dedica a perseguir a los paganos porque dice que el cristianismo es la religión del Imperio Romano. A partir de allí, cuando se traslada de ser la religión de los esclavos a ser la religión del imperio, la religión de los poderosos, el cristianismo pierde su norte humanístico. Y desde luego, tal vez a eso aludía el doctor Echeverry Urburo, luego en la Edad Media tenemos una humanidad, por lo menos una Europa, totalmente teocéntrica. Todo gira alrededor de Dios. Cuando llega el Renacimiento, cuando llega el Iluminismo, lo que se dice no es volvamos al centro del hombre. Y esto tiene un renacimiento del humanismo. Se trata de rescatar el humanismo cristiano. En el libro yo hablo de lo que algunas personas como Erasmo de Rotterdam supusieron para ello. Y luego ha habido muchas tentativas, también en la Reforma Protestante. En alguna forma también otras iglesias cristianas, como la iglesia de los mormones, todas han sido tentativas de revivir el humanismo cristiano. Y luego la doctrina social de la iglesia, con la Rerum Novarum, con la Quadragesimo Anno, con la Populorum Progressio, todas encíclicas que volvieron a tratar de que la iglesia se ocupara de los desposeídos, formas de humanismo. Lo propio le pasa al marxismo. El marxismo del Marx de 1844
del Marx de 26 años es bien, pero bien diferente del marxismo, del Marx viejo. ¿Por qué? Porque Marx lo que quiere es una sociedad sin explotadores, sin explotados. ¿Pero en qué quedamos? Al final, cuando el marxismo se institucionaliza en la Unión Soviética, comienza a decirle a los muchachos que no pueden oír música rock. Comienza a decirle que no puede haber pintura abstracta, que no se puede practicar determinado arte porque es contrario al realismo socialista. Y entonces se meten de tal manera en la individualidad de cada quien que el ser humano se pierde y lo que importa son los idearios políticos supuestamente en defensa de una clase. Esa es mi idea de las dos grandes propuestas humanísticas. Así, el humanismo occidental del profesor Restrepo podría haberse enriquecido por otras visiones sobre el hombre y sus relaciones con el mundo físico, natural y con el mundo social. Algunas observaciones puntuales. El universalismo del cristianismo primitivo, predicado y difundido sobre todo por Pablo de Tarso, y que muy bien y acertadamente destaca el profesor Restrepo como uno de los hitos en la construcción del humanismo occidental, debe ser contrastado ya desde esos mismos orígenes con su orientación temprana a incrustarse en el poder político imperial. Así, el mismo Pablo con entusiasmo exclama: ya hay cristianos en la familia del emperador. Es decir, el cristianismo caminaba hacia la conquista del poder imperial, como va a ocurrir con Constantino el Grande. Así, el mismo Pablo, ya lo hemos dicho. Igualmente, el igualitarismo de todos los cristianos por su filiación divina, esto es, hijos del mismo Dios, choca con la legitimación de la institución de la esclavitud, cuando el mismo apóstol ordena en su carta a Timoteo, comillas, esclavos, obedeced a vuestros amos. El dogmatismo de la Iglesia Católica, que condujo al fanatismo más extremo y sobre el cual, como lo anota el profesor Restrepo, se levantó una de las más infames y denigrantes instituciones de la historia humana, la Inquisición, también dio lugar en el pasado a las cruzadas. Desde 1099, verdaderas hordas de bárbaros y salvajes guerreros de Europa, sin verdadera justificación, se lanzaron a la destrucción del mundo musulmán. El terrorismo islámico de nuestros días todavía se refiere a sus enemigos de Occidente como los cruzados, lo que demuestra hasta qué punto llegó la barbarie de las cruzadas que todavía hoy gravita en las mentes de los fieles de Alá. Oh Cristo, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre. La preocupación por la cuestión social, esa renovación del humanismo cristiano de la que habla el doctor Restrepo en su obra, por parte de la Iglesia Católica, expresada en las encíclicas papales sobre el tema de lo social, y que el profesor Restrepo reseña, amerita un comentario adicional a su exposición, y que posee enorme actualidad en la coyuntura que vive el país. A propósito de la encíclica Populorum Progressio de Paulo VI, que resume el mismo Papa en las siguientes expresiones: el desarrollo social es el nuevo nombre de la paz. Traducido a nuestra realidad, sin justicia social, sin superación de las desigualdades en la distribución de la riqueza, sin la superación de la miseria extrema, no será posible alcanzar una paz estable y duradera. Cabe de otra parte corregir al autor cuando sostiene
que el humanismo propio de la llamada teología de la liberación, que surgió en América Latina en la década de los 60, 70, sostiene que esa corriente del cristianismo latinoamericano fue condenada por el prefecto de la fe, Joseph Ratzinger, que después, como pontífice romano, adoptó el nombre de Benedicto XVI. La Inquisición y las Cruzadas son el momento más oscuro de la Iglesia Católica. Son el momento más antihumano. Pero luego empiezan a resurgir varias expresiones del humanismo cristiano. Yo mencionaba las encíclicas sociales de la Iglesia, y está en el texto así desarrollado, pero no es la única forma del humanismo cristiano actual. A mí me parece que lo más contemporáneo tal vez ha sido la teología de la liberación. El obispo Cámara y otra serie de prelados fundamentalmente latinoamericanos trataron de hacer una conciliación del pensamiento cristiano con el humanismo marxista. Y entonces hablaron de la necesidad de que la Iglesia se pusiera de parte de los humildes, de los pobres. Yo diría, sin ser demasiado atrevido, que el actual Papa Francisco en cierta forma va por ese mismo camino, de pronto con un poco más de moderación. ¿Qué proponía el obispo Cámara? Él habló de que era necesario constituir lo que él llamaba unas minorías abrahámicas. Abraham, el gran conductor del pueblo judaico, el gran luchador, el que incluso se enfrenta en cierta forma a su propio Dios cuando intercede a favor de Sodoma y de Gomorra para que no fuesen destruidas. Es una imagen, esa, la de Abraham, la que rescata en cierta forma el obispo Cámara y dice que los cristianos, los que están realmente comprometidos con el cambio social, deben generar unas minorías abrahámicas, y yo eso lo adiciono mucho con el pensamiento de Antonio Gramsci, con los llamados intelectuales orgánicos. Yo creo que lo que tenemos que hacer, los que estamos comprometidos con el pensamiento humanístico, más allá del pensamiento marxista, más allá del pensamiento cristiano, los que defendemos lo que yo he llamado un humanismo racionalista, tenemos es que formar unas minorías, unas especies de minorías abrahámicas, que nos dediquemos precisamente a llevar una idea que dialécticamente sea discutida, no aceptada, sino conformada por unas crecientes mayorías que entiendan precisamente que todo tiene que orientarse es en favor de los seres humanos individual y globalmente considerados. Que acabemos con este capitalismo salvaje que nada refleja el ideal cristiano, ni el ideal marxista, ni el ideal humanístico, pero sin caer en dogmatismos, sin caer en otras tiranías, sin caer en cosas como la dictadura sobre el proletariado, porque no fue de él, sino sobre el proletariado. Para ello, desde luego, tendríamos que entender el papel que los intelectuales tenemos que cumplir en esto. El Partido Comunista Italiano expulsa a Gramsci, y lo expulsa porque él dice que para el cambio social, él ya hablaba de revolución, era más importante un intelectual que un obrero. A mí me parece que eso es indiscutible. No quiere decir que el intelectual se ponga por encima del obrero, ni mucho menos, sino que interactúe con él y que en cierta forma ayude a aclarar hacia dónde debe conducirse la acción social para lograr las reformas indispensables. Eso podría pensarse que es muy difícil. Yo creo que nunca ha sido menos difícil que en la actualidad. Antes era muy difícil porque un profesor, por ejemplo, un académico,
podría tener una claridad acerca de los derroteros que debía seguir una sociedad, pero no tenía cómo divulgar ampliamente su pensamiento, porque por ejemplo la televisión, la prensa, estaban en manos de los poderosos, de los intereses de los poderosos, y siguen estándolo. Pero hoy todos tenemos un instrumento muy reciente, que son las redes sociales, que facilitan grandemente esa difusión. Por eso es por lo que yo exalto tanto la tarea de nosotros los académicos, porque no se trata simplemente del mensaje que tenemos frente a 30 o 40 alumnos, discutiendo con ellos visiones teóricas que al mismo tiempo deben referirse a la realidad concreta en la cual estamos viviendo, sino que además de eso podemos, tanto ellos, los estudiantes, como nosotros, esas minorías abrámicas, empezar no a predicar, sino a invitar a la reflexión a otras personas, desde luego denunciando los excesos del autoritarismo, del dogmatismo, mostrando cómo, por ejemplo, el derecho penal, los códigos penales, muchas veces más que defender los intereses del grupo, defienden son los intereses de los poderosos, de unos pocos, y son utilizados como un instrumento de represión. Para eso han de servir las minorías abrámicas, los intelectuales orgánicos, que se deben expresar a través de esta red de comunicaciones tan maravillosa que nos ofrece la tecnología contemporánea. Porque es que la política criminal de aquí no ha podido superar la idea del talión, del ojo por ojo, diente por diente, y entonces un muchacho universitario que se tomó unas copas de más, lo cual es aceptable, se va y conduce su automóvil, lo cual es inaceptable, y eso hay que controlarlo. Se toma unas copas de más y mató a una niña, terrible desgracia. Una juez, aplicando exactamente las disposiciones de nuestro Código Penal y de nuestro Código de Procedimiento Penal, le dio detención domiciliaria. Y al día siguiente surgieron los grandes juristas de Colombia, que no es usted, doctor Álvaro, no. Créanmelo, que no son ustedes. Y salieron a decir ahí que cómo era posible, pues, que se dejara en libertad, y entonces se entrevistan a la víctima. Hombre, la víctima siempre reclama eso, reclama lo que un Estado social de derecho no puede hacer. A mí me parece que una corrección que hay que hacer es, le hemos dado demasiado protagonismo a las víctimas en el proceso penal, y las víctimas reclaman sangre. Yo sí que hablo de humanismo y de amplitud de estas cosas, pero si salgo aquí y alguien me está abriendo el carro para robarse algo, a lo mejor le pego un garrotazo, pero usted no lo puede hacer, coronel. El Estado no puede proceder así. Una de las consecuencias de tantas cosas que podría decir sobre este texto es una insistente reflexión de cómo, a partir de una visión humanística, no la visión humanística, una visión humanística que yo llamo humanismo racionalista. Esa visión humanística nos tiene que estar presente, ¿no?, en las formas como controlamos a los demás. Yo hablo de un humanismo racionalista. Ahora, con eso que llaman posmodernidad, se ha tratado de atacar la razón. Yo sé que el hombre no es solo razón, eso lo tengo muy claro, pero creo que toda propuesta que se haga para incidir sobre el orden social debe tener un núcleo de racionalidad. Es absolutamente indispensable que manejemos racionalidad. La política criminal
la criminología no son sino reflexiones de naturaleza racionalista acerca de la forma como la sociedad debe controlar ciertas conductas divergentes que le ocasionan daño social a otro o a otros. Y por eso la política criminal, el derecho, tiene que tener en cuenta a la víctima, la persona que es afectada directamente por la conducta nocente, por la conducta que hace daño que una persona o varias personas realizan. Los romanos, que eran tan conocedores de estos temas del derecho, decían que el exceso del derecho puede llevar al exceso de la injusticia. Sum ius, summa injuria. Está muy bien que las víctimas participen, tanto en la fijación de la política criminal como en los procesos a través de los cuales la sociedad decide qué vías tomar para ejercer el control institucional frente al delincuente, frente al desviado, frente al divergente. Pero cuidado que eso puede ser excesivo. Puede haber excesos en la participación de las víctimas. La víctima sufre, la víctima está dolorida y tanto a nivel social como a nivel individual no es bueno tomar decisiones cuando las emociones nos están dominando. Entonces la víctima lo que quiere es venganza, la víctima lo que quiere es sangre. Si me mataron a mi hijo, que maten a ese que mató a mi hijo. Pero el Estado no puede proceder así. El Estado y el derecho en últimas resumen un agregado de acuerdos. Acuerdos que a veces son productos de un mínimo consenso y que a veces más que acuerdos son imposiciones, pero son reglas de juego. En un Estado social de derecho tenemos unas reglas de juego y esas reglas de juego nos dicen que todos tenemos que obedecer la ley, también el Estado. Entonces en Colombia hay unas normas que nos dicen que hay que respetar la dignidad humana. ¿De quién? De las víctimas, del victimario, del poderoso, del débil, de todos. No podemos poner todos los aparatos de reacción social exclusivamente en defensa de los derechos de las víctimas, olvidando que el delincuente es también, en cierta forma, una víctima de la injusticia social, de todas esas desigualdades que institucionalmente existen en nuestros grupos, en nuestro grupo social. Por ello, a mí me preocupa mucho que las víctimas hayan exacerbado su intervención, hayan estado demasiado fuertemente representadas en los procesos de reacción social institucional, de control social institucional. Eso puede llevar a desbalancear las cosas. Hay que resarcir a la víctima, pero no dejar que ella ejerza la venganza, porque un Estado social de derecho no puede partir de que el control social sea una forma de venganza. Yo decía, y he repetido muchas veces, que en un Estado, en una sociedad como la colombiana, que dice ser una sociedad cristiana, la política criminal no refleja los ideales del cristianismo, sino que parece estar más fundada en el talión, es una justicia talional. Y esto no lo digo solamente a nivel institucional, sino la forma como hemos sido educados. Aquí la gente lo que quiere siempre es sangre, venganza. Una sociedad racional y justa lo que debe procurar es resarcimiento, justicia restaurativa. Miran lo que está pasando actualmente en las conversaciones de La Habana. Yo soy perfectamente partidario de que a los guerrilleros y también a los paramilitares se les conceda o se les haya concedido una justicia restaurativa. Pero la gente lo que quiere es que los metan a la cárcel, que los hagan sufrir, con el argumento de que ellos han hecho sufrir a otros. Esa es una visión, porque también el Estado está haciendo sufrir a muchos.
y no son solamente los guerrilleros los responsables de las cosas que andan mal en nuestro país. De lo que se trata es de reinsertarlos, de que nos perdonemos unos a otros, de que nosotros perdonemos los excesos de la guerrilla, pero que también la guerrilla perdone los excesos que el sistema ha tenido, tanto contra ellos como contra muchos desposeídos que ellos dicen representar. Es decir, que nos demos un abrazo, que volvamos a ser cristianos, que la política criminal esté orientada por el Nuevo Testamento y no por el Antiguo Testamento. Para lo único que sirven las cárceles es para la prevención primaria, para que esa persona no vuelva a delinquir. Pero eso no quiere decir que hay que tratarlos mal, es que aquí queremos que al delincuente se le haga sufrir, que el de ojo por ojo, diente por diente, que clamamos sangre, así como los cristianos esos allá en las cruzadas. Reconozco que hubo una falencia, una omisión allí, cuando yo digo que el gran delito que cometió la gran caída del humanismo cristiano fue solo la Inquisición. Realmente las cruzadas fueron peor. Hoy hablábamos de lo que ocurrió con la toma de Jerusalén. Cuando los cristianos llegan en la primera cruzada a Jerusalén y un sacerdote dice, corría en Jerusalén la sangre que parecía que hubiese llovido, que los caballos chapoteaban la sangre. Fueron varios miles de musulmanes que fueron degollados allí en el momento. Y cristianos coptos, y lo que le hicieron a los albingenses también, en una cruzada incluso dirigida contra los propios cristianos que no compartían, y para no hablar de la noche de San Bartolomé, ¿no?, donde el propio Papa incluso manda hacer una medalla porque los católicos salieron a matar protestantes en sus iglesias en París, donde hubo más de 25.000 personas muertas también. Es que de esas cosas no se habla hoy en día. Pero acepto eso de las cruzadas, desde luego, eso fue terrible, absolutamente terrible. Claro que sí, y es que todavía hay gente que quiere pensar así, ¿no? Y van y comulgan y hablan de cristianismo y se dan golpes de pecho y se santiguan todo el día, pero se olvidan de los hermanos que están sufriendo, ¿no?, de esos hermanos nuestros, no en Jesucristo para ustedes los creyentes, ¿no?, de los hermanos nuestros, de los seres humanos como nosotros, que están sufriendo en esas aulas sádicas que son las cárceles colombianas.